Bien, quiero tomar a partir de esta oportunidad un tema o el título de esta sesión de aprendizajes es el desafío de la paternidad de Abraham. ¿No? Es un tema que he estado tratando mucho tiempo de querer enseñarlo y también averiguar un poco más. Y tiene como capítulo Abraham versus Abraham. ¿Están conmigo? Ok, Abraham versus Abraham. Ustedes saben que la paternidad, estamos en un mes pues del Día del Padre, ¿no? Celebración del Día del Padre. Pero no es específicamente porque estamos celebrando el Día del Padre, estoy tomando este tema. No, porque va más allá de eso. La definición de paternidad se refiere a la condición de ser padre. Amén. Y esto trasciende lo biológico, no se circunscribe solamente a la parte biológica, sino que esto también puede darse a través de la adopción, en donde se le da la oportunidad a que una persona sea padre o sea madre de un niño o de una niña que no tenga ningún vínculo consanguíneo. ¿Sí? Eso también es paternidad. De allí que podemos ver el dicho hoy en día en nuestra actualidad. De allí que ahora tenemos ese dicho: padre no es el que engendra, ¿verdad? Sino el que cría. Amén. Bendecidos los hijos que han sido adoptados en una familia y han sido obviamente educados muy bien, ante un techo, y pues han recibido de parte del Señor la bendición a través de sus padres. ¿Sí? Quiero compartir algunos datos científicos que nos va a permitir graficar el tema del día de hoy, básicamente a mí y a ustedes, para que puedan ver realmente todo ese contexto de lo que refiere a la paternidad. ¿Pueden ver la imagen ahí? Ustedes saben que el ser humano está formado de pequeñas unidades microscópicas, obviamente microscópicas porque no se puede ver mediante el ojo humano más que por el microscopio, ¿sí? Esas son las células. Y las células son unidades básicas, estructurales y funcionales que están presentes en todo ser vivo. Voy a dar un poquito de conocimiento en biología a los que son docentes de CTA. ¿Hay algún docente de CTA acá? ¿No hay? ¿Jorgito? Sí, ahí está. Jorgito va a confirmar o va a negar de repente eso, ¿no? Bien, entonces un poco de conocimiento de biología acá. Entonces son unidades básicas, fundamentales y funcionales que todo ser vivo posee. Ustedes se dan cuenta, dentro de esta célula hay un centro y el centro se llama núcleo. Dentro de ese núcleo están ubicados los cromosomas. Dentro de ese núcleo están ubicados los cromosomas. A propósito, este tema de la información genética es hace poco que ha sido descubierto. Ustedes saben que hace 5 años o 6 años atrás más o menos, los científicos han recalculado que tenemos aproximadamente, o el promedio está entre 30 a 40 billones de células presentes en el ser humano. ¿Sabía eso usted? Imagínense, 30 o 40 billones. Mírese usted mismo y fíjense, partículas de genes. Tenemos ahí 30 o 40 billones. Y el 84% aproximadamente está en los glóbulos, o son los glóbulos rojos que están en la sangre. Y esos son los que permiten el traslado del oxígeno en la sangre. Interesante dato, ¿eh? Interesante dato. Esta imagen que podemos ver ahorita, los cromosomas, son estructuras altamente organizadas y formadas por moléculas de ADN y otras proteínas. En el cromosoma reside la mayor parte de información genética de todo ser vivo. Ustedes se dan cuenta, tiene una forma de X. ¿Sí? ¿Pueden visualizarlo? Tiene una forma de X, ¿no? Y pues está contenido las moléculas de ADN y también otras proteínas. En la imagen 3 podemos visualizar que los cromosomas, fíjense, la forma de los cromosomas empaqueta prácticamente los segmentos de ADN. ¿Sí? El ADN pues contiene dos hebras, si podemos llamarlo así, dos hebras, que forman una espiral.
¿no? Y en el ADN están todas las instrucciones específicas que hacen único a cada ser vivo. Lo que a usted le hace único es producto del ADN. Amén. Si queremos diferenciar bien entre ADN y cromosoma, ¿cuál podríamos dar la definición o acertada o que se aproxime a esa diferencia? Ok, este es un libro, fíjense en un libro en donde toda la información del libro representaría el ADN y los capítulos de ese libro corresponderían a los cromosomas, ¿sí? ¿Pero qué tiene que ver toda esta información con el tema de hoy? Mucho. Porque vamos a ver de alguna manera breve la genealogía de cómo la humanidad ha ido reproduciéndose. Amén. Los cromosomas se ocupan de transmitir la información genética que contiene el ADN. Ellos son los que transportan este contenido de la célula madre hacia los descendientes. Y acá esto es importante. Los cromosomas también sirven para transmitir los caracteres hereditarios de los padres a los hijos. Y esto se logra a través de los cromosomas sexuales. Porque hay dos tipos de cromosomas, asexuales y sexuales. Y a través de los cromosomas sexuales entonces permite esta transmisión de caracteres hereditarios. Por eso usted se da cuenta que el hijo se parece al padre o a la madre. ¿Estamos? O porcentaje mayor a la madre que al padre, etcétera, etcétera. Y muchos ahí con eso bromean, yo tengo más fuerza, pues se parece más a mí, dicen, ¿no? Bien, entonces vamos a ver un poquito esto, cómo lo explica la Biblia, dónde encontramos el origen de esta transferencia del código genético. Vamos un ratito al libro de Génesis capítulo 2, versos 21, 22. Vamos a ver los cromosomas sexuales. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla Jehová Dios tomó al hombre, o del hombre, perdón, hizo una mujer y la trajo ¿a quién? Al hombre. Miren, encontramos también en la Biblia que dice que cuando Adán fue creado, no se encontró ayuda idónea en él. ¿Saben por qué? Porque la ayuda idónea está en el sexo opuesto. Nunca el propósito de Dios fue que una ayuda idónea esté puesta en los padres. Por eso la Biblia dice que dejará el hombre a su padre y madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Allí está la ayuda idónea. Tampoco está en los amigos. Tampoco está en las personas del mismo sexo. Peor en los animales. La ayuda idónea está en la persona con rasgos físicos diferentes y con emociones diferentes y con órganos reproductores diferentes. Amén. Entonces, viendo esta parte de la siguiente imagen, por favor. Cuando Adán estuvo durmiendo, Dios hizo lo siguiente, algo maravilloso aquí. Hizo una incisión, un corte. Y desde allí, de una de sus costillas, de uno de sus lados de sus costillas, sacó uno y formó a la mujer. ¿Saben qué sucedió en este proceso? Que Dios estaba transmitiendo, esto es lo maravilloso, que la ciencia lo confirma ahora, estaba transmitiendo ese código genético para formar a la mujer. Si ustedes se dan cuenta en la siguiente imagen, vamos a ver que el ser humano tiene 46 cromosomas. Y eso organizado obviamente está conformado en 23 pares. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, pueden verlo ahí, conformado en 23 pares. El último par de cromosomas define el sexo de la persona. Si es XY, va a ser varón. Interesante, ¿no? Miren este código genético, interesante, muy, muy bueno. Pero si es XX, ese último par, de hecho va a ser mujer. Eso está confirmado por
la ciencia. Científicamente comprobado, no hay otro sexo. Que también que digan las demás personas, pero está confirmado ya que hay dos sexos. Siguiente imagen. Esto es lo que sucede. Miren, cuando Adán y Eva se encontraron por primera vez, en donde Adán, cuando vio a esta mujer, dijo, wow, esto es carne de mis carnes y huesos de mis huesos. Con cuánta alegría habrá visto ya a esta mujer, ¿no? ¡Wow! Dijo. Y tuvieron su encuentro cercano. Y fíjense, esto es lo que sucedió. En el papá puso 23 cromosomas de esta célula sexual, que es el espermatozoide. Y en la mamá, en Eva, puso 23 en el óvulo. Y cuando el espermatozoide va llegando, de millones llega uno, obviamente, traspasa esa barrera del óvulo, se produce la fecundación. Y sucede una fusión de cromosomas, 23 del padre más 23 de la madre se fusionan y nace un ser vivo. Y lo llaman el huevo cigoto, que es la primera fase. De tal punto que tenemos 23 cromosomas del papá, 23 cromosomas de la mamá, 46 cromosomas. ¿Está captando? Amén. Interesante lo que la ciencia ha confirmado, lo que Dios hizo esta maravilla en el momento de la creación. A través de este proceso entonces de la fecundación es cuando el ser humano puede reproducir hijos de dos sexos. XY, varón, y XX para mujer, no hay otro sexo. Y así es como la humanidad ha ido reproduciéndose hasta nuestros días y seguirán reproduciéndose hasta cuando Cristo venga por segunda vez. Amén. Entonces, viendo toda esta reproducción, vamos a llegar un poco a la genealogía de dónde desciende Abraham. Siguiente imagen. Gracias. Obviamente desde Adán, pues, ¿no? Sabemos eso. Pero después del diluvio sucede algo, ¿no? Noé, con sus hijos, Sem, Cam y Jafet. Entonces, Sem engendró a quien Elam, Arfaxad, Lud y Aram. De esa genealogía de Sem, del hijo de Arfaxad, salen Salah, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nacor y Taré. Lo pueden encontrar en el libro de Génesis capítulo 10. Capítulo 10. En el verso 1 aparecen Sem, Cam y Jafet. Y luego continúa la genealogía. De Taré, siguiente, ahí. De Taré nacen 3 hijos. Ahí están Abraham, Nacor y Harán. ¿Se acuerdan de Lot y su esposa que se convirtió en estatua de sal cuando volteó y miró cuando estuvo en llamas Sodoma y Gomorra? Ahí está. El sobrino de Lot, probablemente no se imaginaban cómo era su sobrino. Ahí está. Génesis capítulo 11. Lot era el hijo de Harán, hermano de Abraham. ¿Estamos? Y Abraham tuvo 2 hijos. Esto es un tema para la próxima. Ismael e Isaac. ¿Estamos? De ahí procede Abraham. En breves, en resumen, encontramos esa genealogía de Abraham. Y el tema del día de hoy, los desafíos de la paternidad de Abraham, es Abraham versus Abraham. O de Abraham a Abraham. Y ustedes saben que en la Biblia encontramos que Abraham es considerado uno de los personajes más famosos. Es uno de los personajes más famosos que encontramos en la Biblia, en donde hablan 3 religiones. Atención a esto. Los árabes, los judíos y los cristianos. En el Corán, la Biblia de los árabes, se habla de Abraham. De los judíos también y de nosotros que tenemos, hablamos de Abraham. Entonces es importante cómo debemos ver esta genealogía, la paternidad de Abraham. Génesis capítulo 20, verso 7 menciona que Abraham, se le menciona por primera vez que en la Biblia que hay un profeta, y Abraham es mencionado como profeta. Ustedes lo pueden ver en el verso 7. Y Dios habló de Abraham como el modelo de fe
para la humanidad. ¿Sí? Vamos a Génesis capítulo 15. Ahora sí quiero que abran su Biblia. Génesis capítulo 15, vamos a leer del verso 1 al verso 6. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Fíjense, Dios había bendecido grandemente a Abraham hasta el punto que tenía muchas riquezas, posesiones. Fue al punto de darle, fíjense, de heredar a su sobrino Lot una buena porción de lo que Dios había dado a Abraham en Canaán, de poseer la tierra. ¿Sabes qué, Lot? Tú toma esta parte, listo, ya, eso es tu decisión, eso quieres, te doy. Se dio esa forma de cómo bendecir a su sobrino. No era tan rico, tenía tantas posesiones. Y Dios le había prometido algo a Abraham. Entonces le dice: no temas, le dice esa promesa. Tus herederos van a heredar tu herencia. A tal punto que dice: ¿cómo es esto? Pero Señor, yo no tengo prole, no tengo hijos. ¿De quién va a quedar todo lo que tengo? Hasta ahí, 75 años tenía Abraham, no tenía hijos a propósito. ¿Por qué? Porque Sarai, su esposa, era estéril. Entonces lo que se podía hacer en ese tiempo es, según las leyes, en ese momento la costumbre, en ese momento era dejar toda la herencia en este caso a Eliezer, ¿no? Que es el mayordomo de la casa de Abraham. Toda su riqueza hacia él. Señor, ¿a quién voy a dejar mi riqueza? ¿A Eliezer? Y Dios le dice: ¿sabes qué, Abraham? Mira esto. Verso 4. Dios le promete a Abraham: no te heredará o sea, hablando de Eliezer, él no va a ser el heredero, sino un hijo tuyo será el que te heredará. No habrá otra persona más, sino que de tu simiente va a ser el heredero. De tu esperma van a ser el heredero. Amén. En otras palabras, Dios le estaba diciendo de esta manera, hablando a Abraham, para que crea que la promesa ha sido dada para Abraham y para su descendencia. Y luego le dice: ¿sabes qué? Mira, te voy a poner algo más para que tú sigas creyendo más. Ven para acá. Siguiente verso 5. Levanta tus ojos hacia arriba y mira, ¿qué ves? Verso 5 dice: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si los puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Prácticamente, humanamente, de la nada, Dios le está diciendo que va a formar la descendencia de Abraham. Yo me imagino que Abraham le habrá estado escuchando al Señor en esa visión. Pero ¿cómo va a ser esto? Pero yo ya tengo 75 años. Mi esposa es estéril. ¿Cómo va a darse el caso, Señor? Pero lo que menciona la Biblia en los siguientes versos 6. ¿Qué dice? Abraham creyó y le fue contado por justicia. Ese mismo hecho que Dios le dijo: ¿sabes qué es? Mira, ven afuera, mira hacia arriba y cuenta las estrellas si lo puedes contar. Eso fue el que permitió que Abraham creyera. Y dice la palabra: le fue contado por justicia. Amén. De este hecho, de este acto que el Señor le estaba dando una promesa a Abraham, pues tenía que enfrentar algunas situaciones aquí a Abraham. Y de eso es el tema que tenía que hablar este día. Los desafíos. Voy a hablar hoy de 2 desafíos, espero que me dé el tiempo. 2 desafíos de Abraham. Después de esta hermosa noticia, que Dios iba a bendecir a su descendencia,
que Dios iba a multiplicar su descendencia de gran manera, sucede lo siguiente, verso 13, verso 14 de ese mismo capítulo. Verso 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Y será, ¿qué dice ahí? Y será esclava allí y será oprimida 400 años. Pónganse a pensar, vamos a pensar un poquito, vamos a analizar esto. Dios le está prometiendo que le va a dar una descendencia, que va a multiplicar su descendencia, va a traspasar cualquier límite del pensamiento humano. Y luego dice que esta descendencia va a ser esclava por 400 años. Como cualquier ser humano, me imagino que habrá cavilado un poco Abraham con respecto a esto, ¿no? ¿Cómo es esto? Ahora, yo lo pongo de esta manera, hermanos. Los que son papás, obviamente incluido mamás también. Mamás y papás, voy a decir. ¿Es fácil? Tiene sus complicaciones, ¿verdad? Es la noticia, por ejemplo. La esposa da la noticia al esposo. Mi amor, vas a ser papá. Levanten las manos los que son papás de acá. Amén. Qué bueno. ¿Cuál ha sido la reacción que ustedes tuvieron? ¿Ah? Alegría. Algunos han llorado de la emoción. Es una experiencia inexplicable, ¿no? Que te digan, vas a ser papá, uff. Pero esa misma linda y bella noticia trae inmerso situaciones que vas a lidiar como padre. Hasta te tienes que esclavizar de tomar el tiempo de dormir horas completas. Te tienes que levantar temprano, te tienes que trasnochar. Amén. ¿Captan el mensaje? Y luego Dios cuando dice, ¿sabes qué, Abraham? Esa visión está ahí dada, pero eso sí, no te va a ser fácil. Pero aquí Dios le estaba dando una profecía. Pero Dios le dice lo siguiente, verso 14. Más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Dios le estaba diciendo, ¿sabes qué, Abraham? Te voy a multiplicar, tenlo por cierto eso, pero entiende esto, tienes que pisar tierra, Abraham. Ese mismo hecho de que tú visualices esto ahora, de que tú creas, recuerda que yo, tu Señor, hago esto. ¿Están conmigo, iglesia? ¿Sí? Yo te prometo esto, estas promesas se van a cumplir y yo mismo voy a hacerte pasar por ese proceso. A tal punto que tu descendencia, a pesar de haber estado 400 años, va a salir, dice la palabra, saldrán con gran riqueza para que no se olviden nunca que yo soy Dios. Amén. Es difícil probablemente para él escuchar esto. Se va a tener problemas, van a pasar por una esclavitud. Wow. Y luego viene el otro desafío de ser padre para Abraham. Aún no lo era, por cierto. Hacer que su esposa, Sarai, tomara esa misma visión que él tenía. Él tenía que dar a conocer a su esposa Sara de esta visión, tomarlo. Me imagino que habían empezado con gran ímpetu. Pasaron 10 años y sucedió algo. Génesis capítulo 16, no lo vamos a leer todo, solamente algunos versos. Con gran ímpetu, con gran emoción vino Abraham y le dijo, ¿sabes qué, mi amor? Su esposa Sarai, vamos a ser bien bendecidos por el Señor. Me hizo ver que nuestra descendencia va a ser tan grande, así como las estrellas en el cielo, no podemos contar. Pasaron 10 años y la fe de Sarai, 10 años. Saben que las promesas de Dios no se hacen conforme nosotros queremos. Es en el tiempo de Dios. Amén. Entonces, sucede acá y que él mismo tuvo que lidiar. Wow. 10 años pasó, entonces
mientras los años pasaban, Sarai se le iba menguando la fe. Y esto contagió también a su esposo. Capítulo 16 dice lo siguiente. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que me llegues o que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Wow. Entendamos esto. Cuando una persona, esta es la enseñanza que podemos extraer de estos versos. Cuando Dios promete algo, cuando Dios dice que lo va a hacer, Él lo va a hacer nuevamente, no bajo nuestro criterio. Sarai y Abraham planificaron algo humano que no estaba obviamente bajo los designios de Dios. Así no era la forma como iba a multiplicarse Abraham. Dios tenía sus propias formas, sus propios métodos para que esto se cumpliese. ¿Sí? Entonces, cuando Dios dice que lo va a hacer, Él lo va a hacer. Es promesa del Señor. ¿Cuántos creen eso? Y cuando nosotros queremos hacer cumplir esas promesas por nuestras propias fuerzas, lo que vamos a acarrear son líos, situaciones difíciles. Más vamos a conseguir desazón, porque con nuestras fuerzas creemos que vamos a hacer cumplir esa promesa. Imagínense, cuando Dios dice: mira la venganza, está en una promesa, yo voy a tomar venganza sobre tus enemigos. Es una promesa del Señor. Pero ¿qué pasa cuando nosotros con nuestras propias fuerzas tomamos venganza? ¿Qué hay? Más desazón, más desaliento. Amén. Y eso es lo que sucede. Entonces, este plan que ellos armaron trascendió la historia hasta nuestra fecha. Por un lado tenemos a Ismael, que descienden los árabes, y tenemos a Isaac, que tienen a los judíos. Y ustedes saben la historia, cómo es la situación. Nuevamente, esto va a ser un tema para la próxima enseñanza. Bien, pasaron los años, ya sucedió, nació Ismael, verso 16, vamos a leer del capítulo 16. ¿Era Abraham de cuánto? De la edad de 86 años cuando Agar dio a luz Ismael. Capítulo 17. Ya habían pasado más de 10 años. Entonces Abraham tiene que reafirmar su fe a través de la promesa del Señor. Por eso dice, capítulo 17, verso 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de las gentes. Mire, el mismo nombre de Abraham, que significa padre enaltecido, Dios tuvo que hacer ese cambio. Y no encontramos el único cambio acá. Hizo 2 cambios para que esto se reafirme. Aún Abraham no había recibido la promesa del hijo. Entonces lo que hizo Dios, ¿sabes qué, Abraham? Con Agar por ahí no pasa la promesa, por ahí no va a ser la promesa. La promesa va a ser con tu esposa. Y te voy a cambiar ese nombre de Abraham por Abraham. Ahora va a ser padre de multitudes. Así que cuando escuches ese nombre Abraham, automáticamente tu nombre va a asociar con el padre de multitudes. Ya no Abraham con ese padre exaltado. ¿Sí? ¿Captan la diferencia? Esa pequeña diferencia cambió el chip en Abraham. Ab significa padre y Ram significa padre supremo eminente. Y Abraham, ese Ab, padre Amón, hace referencia que dice: te he puesto de padre de multitudes o de muchedumbre. Siguiente cambio. Capítulo 17, verso 15. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. 2 cambios para reafirmar la fe de estas personas. Sí o sí debía cumplirse, pero no como ellos querían, no en la forma como ellos lo estaban haciendo, sino bajo la forma de Dios. Y tuvo que cambiar su nombre, Sarai, que era princesa,
por Sara, la princesa, que es muy diferente. Al hacer estos cambios, que aparentemente son simples, ¿no? Los cambios de los nombres, una añadidura por aquí, de Sarai, etcétera, etcétera. Pero tiene un rol trascendental para el cumplimiento de la promesa del Señor. Amén. Por eso la Biblia dice que cuando venimos al Señor, somos, ¿qué dice? Nueva criatura. Nos da una nueva identidad. Con esos nombres, ellos estaban teniendo una nueva identidad en Dios. Y para que se cumpla la promesa, Padre de multitudes, al escuchar a Abraham, automáticamente ya visionaba, soy ese Padre de multitudes. Pero aún los hijos no habían nacido. O el hijo aún no había nacido. Amén. Cuán importante es recibir una nueva identidad en Cristo Jesús. Amén. Bueno, el estudio continúa, el tema continúa, así que el siguiente tema va a ser el hijo de la promesa. Es un tema tremendo también allí, que hay mucha enseñanza que podemos sacar de esto. Amén. Dios les bendiga, amada iglesia.